Cordial saludo, sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el cuidado de la salud psicológica durante el trabajo en casa. El objetivo de este encuentro o este espacio es facilitar herramientas para el cuidado de la salud psicológica. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos a través de diferentes tips y explicaciones sobre el cambio que genera el teletrabajo o el trabajo desde casa. Todos estamos viviendo factores adaptativos y eso genera sentir cambios en nuestros cuerpos y en nuestra mente. Los estímulos entonces son señales capaces de causar reacciones en nuestro organismo. Estos se dividen en dos. En los estímulos externos, los cuales son situaciones que experimentamos con el medio ambiente o natural, y los internos ya tienen que ver con el pensamiento o los recuerdos, es decir, con nosotros mismos. Ahora nuestra compañera Paola nos va a hablar sobre... Entonces, ¿qué son las emociones? Las emociones son unos estados psicológicos que implican dos componentes. El primero de ellos es una experiencia subjetiva. Estos son estados afectivos que determinamos a raíz de las percepciones, las actitudes y la concepción que tenemos del mundo. El segundo componente son unas respuestas fisiológicas que se manifiestan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la sudoración, el nudito en nuestra garganta y la aceleración de nuestro ritmo cardíaco. En este mundo de las emociones encontramos 5. Ellas son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y la sorpresa. Ahora bien, si llevamos esas emociones a nuestro campo laboral, tenemos que entender que juegan un papel importante, ya que estas determinan nuestra resolución de conflictos, nuestras responsabilidades y nuestra comunicación con el entorno. Las tensiones del día a día hacen que en ocasiones nos alteremos y nos ofusquemos, pero entonces ahí es donde tenemos que sentarnos, respirar y mirar qué emoción nos está afectando y cómo podemos darle solución a esto. Para eso tenemos algunas estrategias. Por ejemplo, detente, cálmate y piensa qué es lo que te está afectando en el momento. Segundo, verbaliza el problema y deja fluir los sentimientos. Tercero, mira si eso no trae consecuencias a futuro. Cuarto, aprende a escuchar. Y quinto, y más importante, tener una comunicación asertiva porque es fundamental en todo este proceso. Ahora bien, los dejo con mi compañera Dayana, quien nos hablará un poco desde la parte de los sentimientos. Tenemos entonces los sentimientos. Estos son de mayor duración a diferencia que las emociones, y es un estado afectivo que se produce a raíz de una emoción que se va instaurando de una manera más consciente y racional a medida que la persona pues vaya tomando conciencia de lo que está sintiendo. Se produce entonces de manera consciente, ya que la persona poco a poco pues va como alimentando esos pensamientos hasta llegar a ser algo ya duradero y algo instaurado en su mente. Entonces ya pasa de ser una emoción a ser un sentimiento. Por ejemplo, el sentimiento de amor. Ese amor pues lo vamos construyendo poco a poco a medida pues que las personas nos van proporcionando ese afecto y esas emociones. Entonces de ahí radica también la importancia de aceptar y reconocer mis emociones y mis sentimientos, de medida que cuando se vuelva a presentar estas emociones o estos sentimientos en una determinada situación, pues yo sepa cómo afrontar. Ahora vamos a recibir a Paola Tamayo. Ella es practicante de psicología y también nos va a hablar de un tema súper importante. Existe un interrogante y es: ¿cómo nos damos cuenta o cómo identificamos esos pequeños pensamientos o emociones o sentimientos? Pues bien, primero, el darse cuenta es prestar atención a todo lo que nos ocurre, lo que nos afecta, y después de que podamos identificar todo esto, vamos a tener un panorama más amplio de cómo y dónde tenemos que centrar nuestro foco para darle un manejo. Entonces hay unos interrogantes: ¿por qué seguir o por qué seguir arraigado? ¿Por qué visualizar el futuro o por qué seguir arraigado al pasado? Cuando realmente debemos de vivir el aquí y el ahora. Desde nuestro campo laboral y a raíz de lo que está pasando con el confinamiento, entonces
A raíz de todo esto, el bienestar mental es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces tenemos sensaciones, emociones que no sabemos realmente qué son o por qué son causadas. Entonces debemos de partir ahí. Una manera de poder sobrellevar todo esto es manifestar cómo nos sentimos, las emociones, descargarlas totalmente. Aférrate o busca compañía de una persona muy cercana a ti, donde te permita ser tú mismo y donde te permita ese momento de escucha, de expresar lo que estás sintiendo en este momento. De eso se trata el darse cuenta, de manifestar y de vivir el aquí y el ahora sin estar con la preocupación de qué va a pasar mañana. Entonces, recuerda que no empujes el río, este fluye por sí mismo. Teniendo en cuenta lo que hemos visto en este proceso, queremos escuchar a la psicóloga Karen Navia, quien es la encargada de seguirnos ilustrando en este proceso. Karen, por favor. Bueno, cuando se generan cambios en la vida del ser humano, ya sean cambios internos o externos, es decir, cambios de pensamiento, recuerdos o cambios de vivienda, trabajo, formas, que aquí incluimos todo lo que tiene que ver con la cuarentena, el hecho de que ya no tengamos un sitio físico donde laborar, sino que nuestro sitio físico es nuestro mismo espacio con la familia, pues esto nos genera unos niveles de ansiedad, de estrés y de comportamientos diferentes porque nuestro cuerpo estaba adaptado a otras circunstancias. Entonces, cuando suceden estos cambios repentinos, este tipo de cambios, nuestro cuerpo debe adaptarse a estos. ¿Y cómo se adapta el cuerpo a estos? Lo puede hacer a través de la organización, también a través de la flexibilidad que tenemos ante estas situaciones que se pueden presentar y que se salen de nuestro alcance, de nuestras decisiones, de lo que humanamente podemos hacer. Entonces es el nivel de flexibilidad y de reestructurarse y ante todo reinventarse ante estas situaciones que se van generando. Hablemos sobre la aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Bueno, la aceptación se divide de diferentes formas y entre ellas puede ser la aceptación hacia uno mismo, que tiene que ver mucho con el autoestima. Entonces es qué autoconcepto tengo sobre mí, sobre mis capacidades, sobre mis competencias, habilidades, destrezas y demás. Y es que es importante mejorar en ellos. Los miedos, las limitaciones, finalmente es un compuesto que es necesario para que nos movamos, para que podamos salir de esa zona de confort y podamos atrevernos a vivir esos nuevos retos. Para darle continuidad a lo siguiente, quiero leerles algo antes. Una tormenta terrible. El viento azota el océano y remueve sus olas, convirtiéndolas en crestas amenazantes, salpicadas de espuma de mar. Pero debemos ser fuertes, levantar nuestras velas y agarrar con fuerza el timón de nuestra pequeña embarcación para adaptarnos a esos movimientos. Si nos quedamos quietos, presos del pánico, seguramente nos hundiremos. Debemos movernos para iniciar el cambio. Lo sabemos, los cambios cuestan, duelen, pero son necesarios para nuestra evolución como personas. No solo es encontrar la felicidad, sino el sosiego y la plenitud de nuestra integridad. Que no nos limitemos en comenzar a estructurar y comenzar a proyectar lo que queremos en nuestras vidas. Para afrontar una situación hay que buscarle una solución. De eso se trata todo. Entonces, démosle el valor suficiente a cada aspecto de nuestra vivencia y lo que queremos en un futuro. Pero más que pensar qué pasará, mejor comencémoslo a ejecutar desde ya. Los resultados no serán inmediatos, pero que todo lo que estamos viviendo actualmente nos lleven a replantearnos si realmente estamos haciendo con nuestras vidas lo que queremos. A continuación vamos a hablar de la sabiduría. Para eso traje una invitada especial, la señora Blanca, que ella nos va a dar su definición desde su propia perspectiva. Blanca, bienvenida. Muchas gracias por escogerme para este video, esta grabación. Defina desde sus propios conocimientos para usted qué es la sabiduría. Para mí la sabiduría es un regalo de Dios. Es saber distinguir en el momento de dificultad, saber hacer el bien. Saber, a pesar de muchas cosas que le pasan a uno en la vida, saber no hacer las cosas correctamente. Saber que hay un Dios que lo ve todo y que
nos ha enseñado mucho, y a pesar de que Él nos ha dejado su palabra, la Biblia, nos ha dejado muchas cosas para nosotros aprender, saberse amar uno también. Para mí la sabiduría es un tesoro, es un regalo, es una bendición, es saber obrar a pesar de las circunstancias, es saber entender y comprender que el amor de Dios no tiene límites. Espero entonces que les haya quedado claro lo que es el concepto de sabiduría, y es que la sabiduría no necesita tener títulos profesionales para ser de pronto empáticos con las personas. Pasamos entonces a las rutinas laborales, y aquí es muy importante y que debemos de tener en cuenta, y es que a pesar de que estemos trabajando en casa, debemos de tener como hacer una lista en orden de prioridad todas las funciones que debemos realizar en nuestro día a día. De esta manera pues nos organizamos mucho mejor y sé qué debo de hacer en el transcurso del día a determinada hora. Gracias, compañera. Ahora hablemos de las estructuras físicas. ¿Por qué el no levantarme de la cama para atender mis obligaciones laborales influye en mi estado anímico? Pues porque el hecho de que no te pares, no te dispongas a trabajar de una forma donde el cuerpo reconozca que ya es hora de iniciar las labores, pues genera que el estado anímico o el sistema nervioso no se active. Entonces esa dopamina, esa serotonina que necesitamos para que nuestro cuerpo se ponga en modo productivo, no se enciende. Por eso es muy importante esto que les voy a mencionar, que tiene que ver con las estructuras físicas. Sabemos bien que los espacios en los hogares pues pueden ser reducidos, puede que no hayan las adecuaciones necesarias, sin embargo pues todos tenemos el alcance de generar un espacio donde podamos por lo menos colocar la silla del comedor, un asiento que nos permita una ergonomía, el computador que sea separado. La recomendación es que sea fuera del área del dormitorio, que no quede en la habitación o en el cuarto, porque esto no genera esa desvinculación de cama, pereza, descansar. Entonces el cuerpo, aunque tú sepas que debes de trabajar, que estás trabajando, entonces sigue pensando, tiene esa conexión o ese vínculo pues con lo que significa estar dentro de la habitación. Por eso es necesario que adecuemos nuestro lugar de trabajo, que busquemos un espacio donde después de ducharnos, de cepillarnos, podamos sentarnos y nuestro cuerpo genere esa conexión de que si ya estoy sentado en mi escritorio, en mi lugar de trabajo, pues entonces eso quiere decir que me voy a disponer a laborar. Y entonces esto va a generar que el cuerpo se sienta más tranquilo, que los niveles de ansiedad bajen y que la adaptación se dé de una mejor manera. Ahora bien, hay algo muy importante que es el contacto social. Entonces, que nuestras relaciones interpersonales no se vean afectadas por lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Al contrario, que esto nos haga fortalecernos más como seres humanos, como compañeros, y que nos reconforte realmente el tener que vivir lo que estamos viviendo. Entonces, tengamos contacto con aquellos compañeros con los que solíamos tener en cada momento, con los que solíamos reírnos, hablar, dialogar, y con los compañeros que casi no dialogábamos mucho, que esto nos sirva para afianzar nuestra amistad, que tengamos más ese acercamiento con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que estaban a nuestro alrededor, que estos sean tiempos que nos permitan retroalimentarnos, evaluarnos y asimismo dar lo mejor de cada uno cuando todo esto pase. Por eso los invito a que estos contactos sociales que teníamos los afiancemos cada vez más. Hay un aspecto muy importante que no debemos de dejar a un lado, que es el cuidado de nuestra salud física. Entonces, sabemos que tenemos una cierta rutina establecida desde la parte laboral y desde la parte familiar. Entonces, desde lo personal, establezcamos también e implementemos esta nueva rutina, que es la de hacer el ejercicio, hacer yoga, hacer meditación. Esto que nos permita descargar lo que hemos trabajado y lo que hemos sentido durante el día
y que ya en la noche o en la mañana, como lo prefieran, nos permitan conectarnos con nosotros mismos, nos permitan tener ese momento de liberación de estrés, de liberación de cansancio, de todo eso que nos aflige y que nos lleve a reconectarnos con nosotros mismos. Ya para finalizar, vamos a hablar entonces de los pensamientos, la importancia de saber controlar los pensamientos negativos. Sabemos entonces que la mente es la que controla pues todo nuestro cuerpo, pero entonces a veces tenemos que restarle importancia a esos pensamientos y que no sea la mente quien nos controle a nosotros, sino nosotros poder controlar la mente. Entonces todos los seres humanos caminan con dos entrenadores internos, uno positivo y uno negativo. ¿Ver la botella medio llena o medio vacía? Puede ser. Y también es algo más. Los pensamientos surgen en nuestra cabeza y gran parte de las veces brotan sin control. Cada instante tenemos uno. ¿Los controlamos? No. Surgen solos. Y aquí viene lo bueno. Podemos decidir si un pensamiento que llega a nuestra cabeza nos vale o queremos cambiarlo por otro. ¿Cómo? ¿Que podemos decidir si un pensamiento nos vale y cogerlo o desecharlo? Sí. El pensamiento no tiene poder hasta que tú se lo das y le das poder con la emoción. Cuando acompañas un pensamiento de emoción, es ahí cuando es poderoso. Por ejemplo, si piensas que algo malo va a pasar, te llenas de emoción negativa, de energía negativa. Pero si no le das importancia a ese pensamiento y dejas que pase sin cogerlo y decides además pensar que todo va a salir bien, le inyectas emoción a ese pensamiento, entonces le llenas de energía positiva. Fácil, ¿no? Sí, la teoría sí, la práctica es más costosa. Esto es un pensamiento negativo, voy a darle la vuelta. La práctica va a ser divertida, curiosa, amena, creativa. Siempre hay algo bueno en todas las situaciones. Pensar en negativo nos hace sentirnos mal, pensar en positivo nos hace sentirnos bien. Así que depende de ti decidir a qué pensamiento le das poder. Ya para terminar, quiero citar una frase de Viktor Frankl que nos dice que en la vida se nos puede arrebatar todo, menos la libertad de escoger cómo afrontar las situaciones. Es decir, que es responsabilidad nuestra lo que hagamos con nuestra vida. ¿Ya? ¿Cómo afronto yo estas situaciones? Bueno, yo lo único que tengo que decir es agradecerles a todos por llegar hasta el final. Esperamos que este pequeño momento les haya servido para reflexionar, para que miremos algunos tips y podamos tener una vida laboral muchísimo más sana. ¿Listo? Que estén muy Muchas bien. gracias y adiós.